Buenos días a todos. Estamos otra vez en un taller de los martes a las 10, que como sabéis hacemos todas las semanas hablando de temas de transformación digital y de Next Generation Europe. Hoy toca lo primero, transformación digital. Estamos con Alberto Ariza, de la empresa Estratégico, que ahora nos va a dar una presentación. Ya sabéis, son unos 20-25 minutos y luego lo que nos importa mucho es que Alberto pueda resolver las dudas, preguntas que o bien ya tuvierais o que bien se hayan podido generar durante su presentación. Luego, como en todas las sesiones, este evento se está grabando y vamos a compartirlo, vamos a subir en la página web, vamos a compartir la grabación y también vamos a pasaros la presentación para aquellos que así lo prefiráis. Que sepáis que es un lujo, que tenemos un panel impresionante, estamos súper contentos la atracción que está teniendo estas sesiones y que no queremos perder mucho más tiempo en hablar por nuestra parte, salvo para hacer una pequeña cuña publicitaria, y es que si alguno de vosotros está interesado en redacción de propuestas europeas para temas de Horizonte Europa, luego vamos a compartir un link por el chat, ¿vale? Porque va a ser la próxima semana también el jueves. Pero aquí el protagonista de hoy es Alberto, y sin más dilación ya le paso la palabra. Alberto, muchísimas gracias por tu participación y por tu interés en colaborar con el ecosistema de salud digital y todo tuyo. Muy buenos días, saludos a todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, primero me presento para que tengáis un poquito de idea de quién soy. Muy breve, soy licenciado en Matemáticas en la especialidad de Ciencias de la Computación, con posgrado en Lógica y en Demostración Automática, MBA, PMP, certificado en Scrum, máster en Transformación Digital. Ejecutivo senior con casi 30 años de experiencia en el sector de servicios TIC y en internacionalización, y he ocupado diferentes puestos de dirección en compañías de ámbito multinacional, Accenture, Indra. Estoy especializado en transformación digital, en estrategia de TI, ingeniería de software, automatización y en analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial. Desde hace 2 años soy asociado en Estratégico, una empresa de la que os contaré ahora un pelín, y soy responsable de transformación digital. Por otro lado, soy coach cualificado en EASME, que es una entidad perteneciente a la Comisión Europea que presta soporte a pymes que participan en proyectos de innovación tecnológica financiados por la Unión Europea, y además formo parte de la red de expertos Eureka también de la Comisión Europea. Bueno, paso a compartiros la presentación. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Bien, entiendo que estáis viendo ya la pantalla. Bueno, como adelantaba Jorge, hoy tenemos una sesión que está centrada en transformación digital y en particular en la transformación hacia organizaciones ágiles, de lo cual os quiero dar algunas pinceladas, ¿vale? Previamente, como os apuntaba, en Estratégico nos dedicamos fundamentalmente a dar 4 tipos de servicios. Somos una empresa que hace consultoría transformacional y que nos centramos particularmente en la comunicación estratégica y directiva, en la consultoría estratégica, en el interim management y en la formación in company, ¿vale? Para aquel que quiera conocer un poquito más, ahí aparece nuestra dirección web. Bueno, sin más dilación, entro a tratar el tema de hoy. Primero voy a hacer un pequeño recordatorio para aquellos que seáis nuevos en el mundo Agile, aunque no es ese el objeto de la reunión de hoy, sino la aplicación de este tipo de filosofía o de estas ideas a la transformación de compañías, a la transformación organizativa, pero creo que es bueno perder un par de minutos recordando algunos temas relativos a Agile. Agile en su origen es un enfoque iterativo para el desarrollo de software, que de alguna manera lo que pretende o lo que se sustenta es en un proceso de entrega incremental o por etapas desde el inicio del proyecto, frente a un modelo tradicional, que es el modelo que se llama en cascada o waterfall, que lo que trata es de hacer una entrega única una vez que el producto se ha desarrollado al completo. En lugar de hacer una entrega completa, lo que se hace es una entrega poquito a poco, ¿no?, del producto. La realidad es que, al contrario de lo que muchos creen, Agile no es algo nuevo, ha cumplido ya más de 20 años o 20 años,
justo en este año precisamente, aunque ha sido los últimos 4 o 5 cuando ha empezado a tener notoriedad en el mundo empresarial. No obstante, como digo, el Agile tiene su origen en el mundo del desarrollo de software, en una reunión que 17 reconocidos miembros de esta comunidad celebraron en Snowbird, en Utah, en el año 2001, y cuya declaración de principios dio como resultado el famoso Agile Manifesto o Manifiesto Agile, del cual os dejo aquí un link para que aquellos que tengáis curiosidad y no lo conozcáis le echéis un vistazo. En esta reunión es donde se acuña el término de métodos ágiles para definir a los métodos para desarrollar software que estaban surgiendo como alternativa a las metodologías existentes y a las que se consideraba excesivamente pesadas o rígidas por su carácter normativo y por su fuerte dependencia de planificaciones muy detalladas previas al desarrollo. Agile bebe de fuentes que ya habían demostrado su efectividad tanto en el propio ámbito del desarrollo de software, en particular lo que se denomina Stream Programming, como en el ámbito industrial, fundamentalmente el Lean Manufacturing y el Lean Product Development, que habían nacido en Japón a mediados de los años 50 en el sector automotriz y que tenían como objeto principal la reducción de pérdidas y la producción sostenible. Estos valores básicos, fundamentales, los 4 valores en el que se sustenta este mindset, que de alguna forma, aunque sí que dan valor o sí que dan peso a la parte derecha de los 4 valores, de los 4 principios, de los 4 valores, en realidad dan más valor a la parte izquierda. Prefieren o de alguna forma ponen más importancia, le da más importancia a los individuos, interacciones frente a los procesos y herramientas, al software funcionando sobre la documentación extensiva, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual y la respuesta ante el cambio frente a seguir estrictamente un plan. Estos valores, como consecuencia de su puesta en práctica durante todos estos años, sufrieron o tuvieron una pequeña revisión hace ya 10 años de esto, en el cual lo que se trató fue de adaptar esta filosofía o este mindset a ámbitos diferentes al específico de desarrollo de software, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que se modifican sobre esos valores iniciales, como digo, para tratar de adaptarlos a una situación, a un ámbito de aplicación más extenso, ¿vale? Que el propio o que el específico del desarrollo de software. Hay pocas dudas respecto a lo que ha logrado Agile en sus 20 años de vida, mayor tasa de éxito en la realización de proyectos, disminución del tiempo medio de obtención de resultados, lo que se denomina time to market, mayor flexibilidad ante el cambio, máxima importancia a la experiencia de usuario, priorización de las entregas de valor para el negocio, atención continua a la excelencia técnica, bueno, en fin, un conjunto de elementos que sin duda han demostrado un claro valor en su aplicación. Las razones principales de la creciente popularidad del agilismo o de la aplicación de las técnicas Agile en realidad son básicamente la competencia del mercado, que es la causante de todos los cambios del mundo de los negocios, el vertiginoso crecimiento que han tenido los negocios relacionados con el software y la tecnología y también la demanda de las nuevas generaciones por modelos de trabajo más flexibles. En realidad son tendencias de alto impacto que desafían los paradigmas tradicionales y que cobran una especial relevancia en un entorno como el que estamos viviendo en estos últimos años, y si me apuráis, en el último año de manera especial, donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad están a la orden del día. Bueno, este éxito y estos logros, que objetivamente, como digo, se han conseguido con la aplicación de Agile, son los que han hecho que este mindset haya traspasado sus fronteras originales y que sus valores y sus principios se hayan intentado trasladar a un montón de áreas, a multitud de áreas, sin que necesariamente tengan una relación directa con el mundo de software, que como digo es donde inicialmente surgió o para el que inicialmente se pensó. ¿Y dónde se están empezando a aplicar o dónde se ha extendido el uso de estas técnicas o de este mindset Agile? Pues fundamentalmente en la práctica de gestión de proyectos de cualquier tipo,
como digo, no necesariamente de software, y continuando por las propias organizaciones, tanto empresariales como departamentales, e incluso en los estilos individuales de comportamiento y de liderazgo. Y es así como surgen conceptos como, seguramente habéis oído hablar de ellos, porque bueno, de estos se han escrito decenas, cientos ya de libros al respecto, conceptos como organizaciones ágiles, liderazgo ágil, gestión ágil de proyectos, bueno, muchos más, aunque realmente estos son los principales. Todo un conjunto de conceptos que se pueden englobar bajo uno más amplio al que se suele denominar Business Agility. De acuerdo al Project Management Institute, el 75% de las organizaciones altamente ágiles cumplieron sus objetivos o su intención comercial. El 65% lo hizo en tiempo y el 67% terminó dentro de presupuesto, lo que son ratios muy superiores a lo que logran en general las organizaciones que tienen baja agilidad. Pero ¿qué implica realmente la transformación ágil en las empresas? Porque una transformación ágil en realidad va más allá de adoptar simplemente prácticas o técnicas o metodologías de trabajo propias del mundo Agile, como puede ser Scrum o cualquier otra similar que procede de este ámbito, ¿no? No sé, como puede ser XP, que mencionaba al principio de la presentación, o como puede ser Kanban, bueno, en fin, hay varias, aunque la más conocida, como digo, es Scrum, pero la transformación ágil va mucho más allá de esto. También implica revisar aspectos como son la estructura y el diseño organizacional, o sea, deben revisarse en general todos los niveles jerárquicos y de todas las áreas, la gestión del talento y de la cultura, los procesos de contratación, de formación, los esquemas de incentivos, los planes de carrera, la motivación, las infraestructuras y la adecuación física. El trabajo con proveedores, por supuesto, revisión de los modelos de contratación, de los esquemas de facturación, de los modelos de colaboración, la dinámica de las áreas corporativas, deben revisarse todas las dinámicas de interacción con áreas como pueden ser la de marketing, legal, financiero, riesgos, medios, comunicación. Por supuesto, la revisión de la estrategia y del alineamiento. Las dinámicas y la frecuencia de las planificaciones estratégicas deben dirigirse hacia un paradigma de planificación que se llama adaptativo, de corto plazo, frente a lo que viene siendo o lo que ha venido siendo habitual en las empresas de definir planes estratégicos con una visión de 3, 5, algunos hasta 7 años. En realidad, esta transformación ágil lo que implica es definir este tipo de planes con un horizonte mucho más corto y que tenga en cuenta la volatilidad y el aspecto cambiante de todo lo que les rodea a la compañía. El liderazgo, por supuesto, es vital repensar seria y profundamente el estilo de liderazgo de las personas que lo ejercen dentro de nuestra compañía. Puede ubicar, en muchos casos, la reubicación de personas en diferentes niveles. La formación y el acompañamiento son intensos, al menos al principio, y es necesaria mayor diversidad. Y por último, también esta transformación ágil lo que implica es revisar la forma en la que nos relacionamos con el cliente y con el mercado. Suele implicar la necesidad de diseñar nuevas formas de acercarnos a los clientes, de escucharlos, de fortalecer los círculos de feedback, etcétera, etcétera. No obstante, hay que tener bien presente que no es lo mismo transformación ágil que optimización ágil. Vamos a ver. La incorporación de prácticas ágiles y una mayor interiorización de los principios Agile, independientemente del framework que se pueda utilizar para esto, producen mejoras paulatinas que se hacen visibles en la compañía, no siempre de forma inmediata, pero sí que, sin lugar a dudas, generan un cierto efecto. ¿Vale? No sé, he comentado antes alguno, pues el menor tiempo de espera, el menor tiempo to market, más entregas, mayor calidad, menor desperdicio. Ten en cuenta que esto también está muy vinculado con el lean management. Todo esto es muy bueno, pero la realidad es que no es transformación. Si la compañía no se ha reestructurado en buena medida en las dimensiones que he comentado en la slide anterior,
considerando convertirse en algo diferente a lo que es, bueno, todos estos cambios que puedan haberse logrado como consecuencia de aplicar algunas prácticas ágiles habrán sido buenos, pero no es transformación. Si visitamos una compañía dentro de un año, dentro de 2, y observamos los mismos métodos de contratación, los mismos esquemas jerárquicos, el mismo estilo de liderazgo, en realidad no habrán logrado cambiar mucho y obtener resultados muy diferentes a los que ya venían obteniendo antes de aplicar todos estos conceptos Agile. Bueno, entrando de lleno en el asunto de la ponencia de hoy, ¿cómo trasladamos este concepto de agilidad a las organizaciones? Bueno, frente a la organización tradicional surge el concepto de organización ágil. La organización tradicional, la podéis ver representada aquí a la derecha superior, como la estructura que todos podéis tener en mente, está diseñada principalmente para la estabilidad, es una estructura jerárquica, estática, organizada en silos. Los objetivos y los derechos de toma de decisiones se transmiten desde arriba hacia abajo. Arriba es donde se encuentran los órganos de gobierno más poderosos, los directivos, los altos mandos, etc. La estructura básica es sólida, pero sin lugar a dudas, estaréis de acuerdo conmigo en que en general es una estructura rígida y lenta para actuar frente a los cambios. En contraposición, tenemos la organización ágil, que está diseñada tanto para la estabilidad como para el dinamismo. Los equipos de trabajo se construyen en torno a área de competencia completa y sin responsabilidad compartida o dependiente de otras. O sea, aquí estamos hablando de equipos que son autogestionados, como se les suele denominar. Funciona en ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones facilitada por la tecnología. Se prioriza poner foco en actuar frente a ocupar una caja dentro de un organigrama. Y permite reconfigurar estrategias, estructuras, procesos, personas y tecnologías con rapidez y eficiencia. La organización ágil combina una columna vertebral estable con dinamismo. Si nos fijamos en este esquema que he tomado prestado de la consultora McKinsey, donde se definen o donde se catalogan o donde se clasifican las organizaciones en función de la capacidad o del dinamismo que tienen y de lo estable que es su estructura de funcionamiento, sus procesos de negocio. La organización ágil, ¿vale?, frente a la organización jerárquica o la burocrática, dejo a un lado estas otras dos, que son situaciones o son tipos de organizaciones que quedan fuera del ámbito de lo que estamos analizando en este momento. Las organizaciones ágiles se caracterizan por la rapidez para lograr movilización, por ser muy activas, colaborativas, es fácil hacer las cosas, conseguir que las cosas se hagan, reaccionan con rapidez, hay un flujo de información libre o fácil, las decisiones se toman con rapidez, se fomenta el que se actúe, son organizaciones resilientes y donde se aprende de los fallos, frente a las jerárquicas en las que hay o suele haber aversión al riesgo, son eficientes pero son lentas, burocráticas, modos de trabajar muy estándar, organizados en silos, toda la toma de decisión por lo general, salvo que sean decisiones bastante directas, requieren de un escalado, son confiables y luego, bueno, pues responden a esquemas centralizados y muy establecidos, ¿vale? ¿Dónde se pueden aplicar? Porque nos preguntaremos, oye, vale, esto está muy bien, pero ¿dónde podemos aplicar este tipo de organizaciones? Y de forma particular, ¿dónde se pueden aplicar estas ideas en el ámbito sanitario? Bueno, pues así a priori os podría decir que la forma de organizar los centros de innovación, por ejemplo, dentro del sistema de salud, pueden ser un punto inicial de arranque o de prueba de Agile. ¿De qué manera? Pues estableciendo equipos mixtos, compuestos por médicos, gerentes, técnicos, científicos de datos, representantes de los usuarios, donde cada equipo establece
un ciclo iterativo para mejorar los resultados y el valor para los pacientes, los profesionales de la salud y el sistema en general. Aunque los equipos pueden estar compuestos por poquitas personas, por solamente un puñado de empleados, la verdad es que podría llegar a participar en estos proyectos decenas o cientos de personas que estén dentro de los sistemas de atención médica. Hay casos muy conocidos, casos de éxito muy conocidos en los que no voy a entrar. Aquí os dejo la referencia por si alguno tiene curiosidad para conocerlo con detalle. Están muy explicados, muy conocidos, muy desarrollados en la literatura, al uso sobre los temas de agilidad. Y como digo, son dos casos muy conocidos, el de Spotify y el de ING, el de la banca virtual de ING, que se han tomado como base del paradigma de las organizaciones ágiles y que muchos han tomado como punto de partida para tratar de desarrollar algunas ideas dentro de sus propias organizaciones. También existen casos de éxito interesantes en el ámbito sanitario. Tengamos en cuenta que estos casos que acabo de mencionar, que como digo son muy conocidos, en realidad son útiles como ejemplo ilustrativo, pero son muy difíciles, por no decir imposible, de tratar, aparte de que no tiene sentido, tratar de implementarlos de forma directa en nuestra organización o en nuestra compañía. Aunque sí que es cierto que aportan ideas interesantes para empezar a introducirnos en el ámbito Agile y desarrollar cierta capacidad o ciertas experiencias piloto dentro de nuestra organización que nos ayuden a dar luego pasos más sólidos y con mayor profundidad. Pero dentro en concreto, como digo, del ámbito sanitario, hay algunas experiencias bastante interesantes. He recogido aquí 5 de ellas para que también podáis profundizar. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo para ello, aunque sí voy a apuntar de forma muy breve en qué están centradas. Fundamentalmente, quiero que os quedéis con la idea de que los métodos ágiles no se limitan a proyectos de tecnología o de innovación, que quizás hasta el momento es esa la idea que tenéis en la cabeza, sino que también son valiosos para el rediseño de muchos otros procesos y en particular del de la atención clínica. La atención clínica, precisamente, o mejor dicho, las organizaciones de atención médica, dado su complejidad y sus limitaciones, tienen más que ganar con la adopción de las metodologías ágiles que otras industrias, porque este tipo de organizaciones son sistemas adaptativos intrínsecamente complejos. Hay profesiones médicas y no médicas que trabajan en conjunto con la tecnología, hay sistemas regulatorios que no es raro que tengan cambios, la atención médica rara vez o nunca alcanza un estado estable y, como digo, actúa de forma permanente en un entorno que tiene mucho cambio, ¿no? Entonces, por todo este tipo de razones, los enfoques en cascada, los waterfall tradicionales que comentaba al principio, son a menudo poco adecuados para lograr un cambio significativo sostenido en la prestación de los servicios de salud y continuamente vemos los efectos de una aplicación poco óptima de esfuerzos por mejorar la prestación de los servicios de salud, que en general son costosos y son engorrosos, ¿vale? La mayoría de las organizaciones, si recordáis lo que os decía al principio de la parte izquierda y la parte derecha de los valores Agile, la mayor parte de las organizaciones de atención médica de hoy favorecen el lado derecho de la declaración de valores del manifiesto ágil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los procesos organizativos se han desarrollado a partir de la necesidad y la experiencia, la sostenibilidad es primordial, los ciclos de planificación y de presupuesto, por lo general, exigen que los requisitos y los contratos se definan muy claramente y mucho antes de que se implementen. Bueno, el reto aquí es lograr aplicar los principios Agile en nuevos procesos de planificación y de gestión que sean capaces de responder a necesidades cambiantes a la vez que son disciplinados y que son responsables. Los equipos del entorno sanitario podrían utilizar Agile, por ejemplo, para repensar el modelo de atención, comenzando y trabajando en estrecha colaboración con los pacientes, sus familias y las comunidades para garantizar una experiencia de atención que se adapte a sus objetivos y a sus necesidades. Lo que aporta el enfoque Agile es un enfoque ágil, son medios para explorar, para integrar, para adaptarse a herramientas y a conocimientos nuevos y emergentes, así como la oportunidad de responder a las necesidades y expectativas cambiantes del paciente y de la familia para crear un sistema de atención verdaderamente adaptable y receptivo. Dicho esto,
los casos que aquí ilustro de éxito en sanidad están centrados particularmente en este ámbito, en la atención médica. Un ejemplo de ellos es el de Iora Health, por ejemplo, que partiendo de un planteamiento de que el diseño de prácticas de atención médica es un proceso dinámico, utiliza un enfoque ágil de iteración rápida para descubrir mejores formas de prestar sus servicios de atención médica primaria con especial foco en pacientes de la tercera edad. El caso de Heisinger, por ejemplo, estos emplean una metodología propia que se asemeja bastante a Agile, donde incorporan ciclos de prueba y refinamiento para lograr resultados que mejoran de manera medible la atención y aplican este enfoque para su servicio de atención médica domiciliaria y para su programa de atención a pacientes crónicos. Y quizás de los 5 que aquí aporto, el más interesante, o el más, no el más interesante, yo diría que el más extremo, es el de Buurtzorg, que es una organización de enfermería domiciliaria que tiene sede en los Países Bajos. Como digo, utiliza una forma bastante extrema de agilidad. Es una organización muy plana, cuentan en la actualidad con unos 15.000 profesionales de enfermería y tan solo 40 empleados en una oficina central, ¿vale? Que dependen ya directamente de un equipo directivo. La mayoría de los empleados se agrupan en cápsulas, que son equipos autogestionados de 15 personas aproximadamente, entre 12 y 15, y cada grupo cubre un área geográfica definida y a un grupo de pacientes. Entonces, este enfoque lo que permite es un horario de trabajo flexible para los profesionales de enfermería, apoya el intercambio de las mejores prácticas entre los equipos y lo que hace es, bueno, generar o desarrollar soluciones innovadoras para los pacientes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, las cápsulas, o sea, estos grupos de trabajo de 12 a 15, incluso gestionan sus propias necesidades de contratación en el caso de que las tuvieran. Además, disponen de un equipo, de un conjunto de unas figuras que ellos les llaman coaches, que no son los gerentes de la empresa, y que están disponibles para ayudar a todos estos grupos a resolver problemas y a funcionar de manera óptima. Ellos explican en su modelo que cada uno de estos coaches más o menos presta apoyo a un conjunto de unas 40 cápsulas, ¿vale? Bueno, este modelo ágil ha permitido a esta empresa mejorar no solamente la eficiencia de la prestación de sus servicios para que los pacientes puedan recuperar autonomía más rápidamente, sino que ha logrado que esta empresa se haga con el 70% del mercado holandés de la atención médica domiciliar en los últimos 10 años. Entonces, en nuestro caso concreto, ¿es aplicable a nuestra organización? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde y cómo empezamos? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es pensar o analizar si todas estas técnicas Agile tienen sentido en nuestra organización, y para ello lo primero que tenemos que pensar, no estoy pensando en este momento tanto en una gran organización, sino en ámbitos particulares dentro de la organización. Estos cambios, de hacerlos, siempre hay que hacerlos poco a poco y de manera progresiva. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es un ámbito que esté afectado por ese entorno o por ese contexto cambiante. Si no es así, no tiene sentido que pensemos en implantar técnicas ágiles o técnicas Agile. Entonces, una vez identificado ese punto de aplicación, pues lo que consiste es en definir dónde queremos estar, dónde estamos hoy, entenderlo bien, diseñar el nuevo modelo, y aquí es muy importante definir indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permitan medir en todo momento cómo y cuánto estamos mejorando, utilizar Agile para convertirse en Agile, o sea, lanzar prototipos, iterarlos, refinarlos, y usar Agile como fuente de aprendizaje y de mejora. Aquí, como digo, lo importante es empezar por un ámbito pequeño dentro de nuestra organización, contar también con una sponsorización clara dentro de nuestro ámbito directivo. ¿Por qué? Pues porque cuando se empieza a trabajar, cuando se empieza a implementar el modelo Agile, hay que tener cierta paciencia para encontrar resultados, para lograr resultados. Entonces, cuando las cosas no empiezan a salir en los plazos que se esperan,
que suelen ser además cortoplacistas, es importante que se cuente con ese apoyo dentro de la organización que permita dotar de ese tiempo necesario para consolidar este tipo de iniciativas. Y luego, por otro lado, también es importante empezar a trabajarlo en aquellas áreas en las que, por decirlo de alguna manera, podamos encontrar un mayor equipo, un mayor número de personas favorables a poner en marcha estas iniciativas. Como cualquier otra, las iniciativas Agile siempre se van a encontrar con gente que está a favor y con detractores. Es importante que analicemos las personas de los departamentos o de las áreas en las cuales queremos llevar a cabo esta iniciativa para hacerlo o para intentarlo en un entorno que sea mínimamente favorable, porque si no vamos a tener un serio problema a la hora de ponerlo en práctica. ¿Por qué fracasan muchas de estas iniciativas de transformación ágil? Bueno, hay muchas organizaciones que se embarcan en ambiciosas iniciativas de cambio que lo único que consiguen con el paso del tiempo es una sensación generalizada de sentirse atrapados en Agile, a pesar de contar con un planteamiento que aparentemente es adecuado y que disponen de los líderes que se necesitan para llevar esto a cabo. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿Cuáles son los problemas habituales? Primero, hay que tener claro que el Agile jerárquico no funciona. Eso es un Frankenstein. O sea, el Agile jerárquico lo único que hace es crear una nueva estructura de supervisión y control sobre la que ya teníamos. Veo que me estoy retrasando, así que me faltan un par de slides, así que voy a acelerar. Bueno, con demasiada frecuencia lo que se hace es mantener vigente el antiguo sistema centralizado de supervisión y control, encima del cual lo que hacemos es añadir nuevas formas de trabajo. Entonces, eso no funciona. En segundo lugar, hay que tener claro que el uso de Agile per se no resuelve nada, no resuelve ningún problema. Lo que hace es poner luz sobre los problemas y ayuda a la pronta identificación de las cosas que funcionan mal. Por otro lado, Agile no es un estado final de nada. No tiene sentido preguntarse cuál será la organización cuando termine la transformación. Si lo que se busca es un estado final, fijo y estático, entonces no se ha entendido en qué consiste esto, ¿vale? Y luego es muy importante también aprender de la experiencia, aprender que o entender que tenemos que permitir que uno se equivoque, al menos una parte del tiempo, y que una cultura punitiva inhibe la motivación de los individuos para aprender y, por tanto, anula por completo el liderazgo ágil. Y que lo que hace al final es llevar a un fracaso rotundo y absoluto este tipo de iniciativas. Para concluir, puntos de atención o aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, que las prácticas que funcionan en un entorno no tienen por qué funcionar tal cual en otro. O sea, esto no va de que veamos lo que han hecho en Spotify o de lo que han hecho en ING y pensar que vamos a llegar a nuestra organización y lo vamos a poner en marcha. O sea, si esto alguien lo piensa, el batacazo es absoluto. Ya digo que ni lo intente. En segundo lugar, un cambio organizativo debe partir de un propósito y comenzar con un cambio de mentalidad en las personas y en los modelos de liderazgo, ¿vale? Solo después de esto podemos ir a las prácticas y empezar a aplicarlas, y una vez que hayamos empezado con un ámbito pequeño, después ir extendiéndolo a toda la empresa. En tercer lugar, hay que tener claro que la transformación ágil es exhaustiva, pero también es iterativa, ha de incluir la estrategia, la estructura, las personas, los procesos, la tecnología, pero es iterativa porque no todo puede ser planificado de antemano y requiere un proceso de refinamiento constante. Por último, de acuerdo a los casos reales de éxito de verdad demostrado, el periodo de transformación que requiere una empresa para implantar una organización ágil, no un piloto, sino una organización ágil con un cambio cultural profundo, oscila entre 3 y 5 años, dependiendo del tamaño de la organización. En muy poquito tiempo se pueden conocer las prácticas, los conceptos básicos, etcétera, etcétera, pero se necesitan años para dominarlo y para tener la opción de lograr implantarlo con éxito, ¿vale? Esto no va de poner muchos post-it en una pared y hacer postureo, ¿no? como ilustro aquí en la viñeta. Va de algo mucho más profundo y que requiere mucho esfuerzo y mucho compromiso por parte de todos los que participen en este tipo de iniciativas.
Y con esto concluyo. Me he pasado un pelín, disculpadme, pero No creo hay que ningún problema, Alberto. he Muchísimas cubierto gracias. razonablemente lo que Y quería compartir con vosotros. vale, pues simplemente comentar a todo el mundo que sabéis que podéis poner vuestras preguntas si pasáis el ratón por la parte de debajo de la pantalla. Aparece ahí preguntas. Por favor, escribidlas ahí. Según vayan apareciendo, yo las leeré para que se las pasemos a Alberto. Quería comentarte, Alberto, mientras surgen preguntas de los asistentes, yo me temo que una de las primeras preguntas es, vale, eso está muy bien, en teoría, pero el ejemplo que has puesto de esta asociación holandesa, a lo mejor es una asociación privada. Yo es que trabajo en la administración pública y a mí esto me parece imposible en la administración pública. ¿Qué les dirías a estas personas que te tiran este comentario? Bueno, lo primero que digo es que si parten de la idea de que es imposible, mal vamos. ¿Mm? Una profecía autocumplida, ¿no? Efectivamente. Entonces, si el ánimo es ese, la probabilidad de éxito es nula. Ya os digo que independientemente de cuál sea nuestra organización, casi con total seguridad somos capaces de encontrar algún ámbito, y lo apuntaba en una de las páginas en las que de alguna forma resumía las preguntas clave de por dónde empezar y qué hacer. Siempre vamos a encontrar algún área en la que en mayor o menor medida tengamos una situación en la que es imposible contar, bueno, a ver, si estamos en un ámbito en el que absolutamente todo está arreglado, procedimentado, donde todo es estático y donde no hay un entorno ni siquiera mínimamente cambiante, es que entonces no tiene ningún sentido planteárselo. Ahora bien, si estamos, como digo, en un entorno, y esto es fundamental, en un entorno en el que hay un contexto relativamente volátil, la aplicación de prácticas ágiles, sin ninguna duda, da buen resultado. ¿Por dónde? Vamos a ponernos en esa situación, Alberto, si te parece, que te surgen unas preguntas. Imagínate que eres un intrapreneur y que te lo compras, o sea, te compra el concepto totalmente, soy yo. Te compro el concepto totalmente, leo, me informo, me capacito, digo, hostia, esto es cojonudo, no voy a cambiar toda la organización, pero sí que quiero que en mi servicio, ¿vale? En mi área de influencia, yo no soy vamos a suponer que o bien soy el director de servicio, el jefe de servicio, o tengo mucha influencia sobre el jefe de servicio. Imagínate, vamos a ponerlo fácil, al menos al primer paso. Tengo mucha influencia, tengo capacidad de influencia sobre el jefe de servicio. A partir de aquí, ¿qué? O sea, ya tengo la teoría, ¿vale? Ya me he formado, he leído, tengo ganas, tengo motivación y tengo acceso al que toma las decisiones. O soy yo mismo o tengo un acceso directo a esa persona. ¿Qué propondrías a esa gente? Bueno, lo primero, como digo, es que la persona que tiene esa formación y que ya tiene interiorizado el éxito que pueden llevar o que pueden representar para su organización el implementar ese tipo de iniciativas, el siguiente paso, el primer paso, mejor dicho, es identificar aquella área en particular dentro, o aquel proyecto en particular, porque no olvidemos que este tipo de actuaciones, que este tipo de iniciativas o de formas de trabajar o de mindset no aplica solamente a esquemas organizativos, sino también a la ejecución de proyectos. O sea, y sin lugar a dudas, quizás encontrar ámbitos organizativos muy cambiantes dentro de ciertas áreas específicas de la sanidad pública es difícil, pero casi con seguridad encontrar nuevos proyectos que tengan que ponerse en marcha, seguro que en todas las áreas las hay y que esta persona de la que hipotéticamente estamos pensando tiene en la cabeza como mínimo el ejecutar un determinado proyecto. Entonces, simplemente para trabajar en la definición de ese proyecto, que hoy por hoy la mayor parte de este tipo de iniciativas se acometen siempre mediante o aplicando una metodología tradicional o en cascada, donde todo se pretende tener claro, perfectamente identificado desde el minuto uno. Ese enfoque, como digo, de gestión ágil de proyecto en su pura concepción, ya es un área clara y directa de aplicación de este tipo de conceptos. Vale, pues
Voy a ver si... Sí, un segundo. Un segundo. Vale, Alberto. ¿Y tú en España conocerías alguna organización sanitaria que tú crees que de alguna manera has puesto un caso de Holanda? No sé, algo... Ya no te pido casi, o sea, aunque no sea exactamente el sector sanitario, que para mí es complicado, ¿vale? Yo personalmente pienso que es Sí, complicado, en pero algo que se podría el sector asimilar. sanitario español es complicado, es complicado. Vamos a dejarlo ahí, Alberto, vamos a dejarlo ahí. ¿Me puedes decir algo de algo que pueda ser paradigmático, aunque no sea exactamente sanidad? Ponnos ilústranos un poquito mejor de alguien que lo haya hecho, si no te importa. Bueno, que lo haya hecho... Tengo varios ejemplos, varios casos paradigmáticos de empresas que han hecho este tipo de cambios radicales organizativos aquí en España. Quizás un ejemplo muy paradigmático y muy representativo, y además podéis encontrar información al respecto en Internet sin ningún problema, es la empresa de telecomunicaciones MásMóvil, que seguro que la conocéis, seguro que lo habéis oído. Ellos además yo creo que han hecho, que hicieron en su momento una puesta en práctica de la transformación de su organización hacia una organización ágil de libro. Empezaron con un ámbito muy reducido y fueron creciendo poco a poco hasta que toda su organización dentro de la compañía se ha transformado en una organización ágil. En su caso particular sí que han aplicado una sistemática y una metodología y yo diría casi una photo finish muy parecida a la del concepto o a la del modelo Spotify. Realmente la aplicación de este tipo de paradigma o de solución o de modelo, el que desarrolló, como digo, Spotify, es mucho más fácil de implementar de manera directa o casi directa en una empresa puramente tecnológica o con gran componente tecnológico, como puede ser una empresa de telecomunicaciones de reciente, digamos, nacimiento, como es el caso de MásMóvil. Aunque también hay experiencias muy significativas y muy interesantes que se han hecho en organizaciones mucho más mastodónticas, como puede ser el caso de BBVA o de Telefónica, y de ambos casos podéis encontrar también amplia referencia en Internet. Ellos mismos se han encargado de darle publicidad y de explicar de manera bastante detallada cómo lo han hecho y en qué punto de desarrollo se encuentran en este momento. Pues si te voy a pedir un favor, Alberto, si no te importa que la presentación que nos pases incorpores un par de links en una nueva diapositiva Sin ningún sobre problema. esos vendría muy bien. Te Lo voy a hago. poner otra ahora en un aprieto. Tú antes has dicho que es probable que pasen problemas, obstáculos en esto. Te vuelvo a poner, imagínate que eres el entrepreneur, tú estás encantado y lo que tú dices, pensamos en grande, pero empezamos en pequeño, empieza un pequeño proyecto y bueno, pues gestión del cambio, empiezan a surgir los problemas. Y tú dices, mierda, 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 que esto se me va. ¿Qué recomendarías a ese entrepreneur? O sea, que en esos momentos, ¿qué estrategias pueden ser adecuadas para un poco reorientar el proyecto, la iniciativa? Bueno, yo creo que aquí lo primero es tratar de empezar a ejecutarlo poniendo en marcha las medidas de alerta temprana que puedan llevarme a esa situación que tú comentas de Dios mío, que ya me estrello, ¿vale? Por eso también apuntaba que un tema importantísimo que hay que tener en cuenta, que hay que considerar antes o en el momento, mejor dicho, de poner en marcha ese tipo de iniciativas, no es solo, como digo, identificar dónde ponerlo y tener claro que cumple esas condiciones de contexto cambiante para que tenga sentido hacerlo, sino que además apuntaba un segundo elemento muy importante, que es el de las métricas y los KPIs que me van a determinar si estoy avanzando de manera adecuada o estoy desviándome del objetivo que pretendo lograr. De forma precisamente que no me encuentre, entre comillas, repentinamente en una situación de descalabro de la cual ya me va a resultar difícilmente salir y donde posiblemente sea el punto en el que todos aquellos que piensan que esto del Agile no vale para nada aprovechen para matar al animal.
Un caso concreto. Imagínate, hazme como una escenificación. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque yo entiendo, todo lo que dices me parece muy lógico, pero claro, luego, si todo es de sentido común, no tiene mérito, entre comillas. O sea, ¿qué experiencias, en tu experiencia, qué estrategias se pueden poner? Yo entiendo, vale, te puedes anticipar, pero es que pueden ocurrir miles de millones de cosas, ¿no? Porque además, sobre todo la primera vez, pues no sabes casi ni por dónde te las van a dar. Entonces, ponme un caso más pegado al terreno donde puedas decir, pues mira, en este caso, evidentemente sin citar ningún nombre, mira, en este caso pasó esto, luego pasó lo otro y tuvimos esta idea y se solucionó. En un esquema de este parecido. Bueno, te pongo un caso en particular de una empresa en la que yo estuve trabajando, donde lo que se hizo fue poner en marcha una iniciativa Agile, ¿vale? Para el lanzamiento de un nuevo producto. Es una empresa del sector retail, ¿vale? Vale. En este caso, la puesta en marcha de o la definición de ese proyecto, mejor dicho, se hizo mediante este esquema que he comentado anteriormente, lo que se denomina Agile Inception, ¿vale? Que es la concepción ágil de cómo ejecutar un proyecto. En este caso no se trataba de un proyecto de tecnología, sino que, como digo, era la definición, el diseño de un nuevo producto y el lanzamiento del mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues la manera de evitar que se produzca este tipo de situaciones, que en cualquier caso no es raro que se produzcan, sobre todo en este ámbito que te digo más específico de lanzamiento de productos, ¿vale? Aquí, bueno, una de las estrategias básicas es empezar con el diseño de una idea que vosotros, seguramente que los asistentes han oído hablar de esto ya más de una vez, sobre todo porque ya es de amplio dominio público, que es el del el producto mínimo viable. O sea, en este caso, el producto, un producto que tenga valor per se, aunque no tenga todas las características del producto final, pero que sí que me sirva para testar la aceptación que va a tener o valorar de alguna manera la aceptación que ese producto va a tener una vez que se lance de manera definitiva al mercado, ¿vale? Entonces, más allá de la definición de ese MVP o de ese producto mínimo viable, se empiezan a hacer pruebas, se empiezan a lanzar, a hacer pequeños test, se empiezan a meter ciertas modificaciones, ciertos añadidos, y se empieza a ver que frente a una primera buena aceptación que se estaba teniendo de un primer prototipo o de un primer MVP, incluso de las 3 o 4 posteriores iteraciones, de repente aparecen 3 o 4 consecutivas en las cuales el interés empieza a decrecer. Con lo cual nos encontramos en esa situación que tú apuntas de, oye, ¿qué pasa? Que me estoy precipitando hacia el desastre cuando esto parecía que iba todo medio bien. Correcto. Entonces, bueno, en ese momento lo que se hace es dar marcha atrás hasta la posición en la cual se estaba logrando ese resultado creciente de aceptación, y empiezan a realizarse test A/B para determinar... Explica un poquito lo que es eso, Alberto. Bueno, esto no es algo que aplique de manera específica a la puesta en marcha de organizaciones. Esto no, bueno, podría tener sentido, pero se me antoja complicado, porque es algo que tiene mucho más sentido aplicarlo a productos y no a organizaciones. Y es, oye, pues yo quiero meter una nueva característica en un producto, y en lugar de hacerlo de manera masiva para todos mis usuarios, lo que hago es segmentar aquellos usuarios sobre los cuales voy a hacer el testeo de mi producto, de forma que solamente a un subconjunto de ellos les introduzco unos ciertos cambios, y lo que hago es testar la aceptación del producto con ese cambio frente a la aceptación del producto sin haber introducido ese cambio ulterior, ¿vale? Entonces, esto es lo que se denomina un test A/B. Vale. No, sí. Venga, sí, yo lo sabía, pero por si acaso había alguien que no lo había. Perdona, te he cortado. Se hizo un test A/B y entonces... Bueno, se hizo, entonces a partir de ese momento se fueron identificando, digamos, se identificó la causa raíz
que había generado, el cambio que había generado ese producto, esa nueva función o ese añadido al producto, esa nueva característica, perdón, que había generado esa, digamos, desilusión dentro del mercado en el cual se estaba haciendo el testeo del producto, ¿vale? Y lo que se hizo fue simplemente rectificar. Además, una idea que al equipo, digamos, creativo en su conjunto le parecía fantástica, pero que sin embargo tuvo una aceptación poco adecuada, ¿no? Esto del sesgo de confirmación, del cual también habréis oído hablar más de uno, es algo que en general Explícalo produce también. bastante desilusión. Explícalo también, Alberto, por si acaso alguien no lo había oído hablar del sesgo. Bueno, el sesgo de confirmación en particular, porque hay muchos tipos de sesgo, pero el de confirmación es esa sensación o ese convencimiento, mejor dicho, que solemos tener todos y cada uno de nosotros hacia aquellas ideas o hacia aquellos pensamientos que están alineados con lo que nosotros consideramos como mejor. Con lo cual, por lo general, digamos, las ideas políticas que están alineadas con nuestro pensamiento las solemos aceptar de mejor manera que las que no lo están. Las ideas, no sé, científicas o religiosas o de cualquier tipo de comportamiento que en general coinciden con nuestra forma de ser, pues suelen tener una mejor aceptación, pero es una cosa puramente subjetiva, no se apoya en ningún hecho científico, ¿no? Entonces, ningún hecho objetivo. Entonces, esto es lo que provoca en muchas circunstancias fracaso a la hora de lanzar ciertos productos, que por parte del creador se ve como algo fantástico, cuando sin embargo luego por parte del mercado no tiene ninguna aceptación o tiene una aceptación baja. Perfecto. Hay una pregunta, te la voy a leer, Alberto. Dice, para una empresa pequeña somos 10 personas en las que están claramente definidos los roles bajo un estándar jerárquico. ¿Estimas también un plazo de entre 3 y 5 años para realizar la transformación hacia un enfoque ágil? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Estoy hablando de organizaciones de un tamaño, pues no sé, 80, 100 personas de ahí hacia arriba, con diferentes departamentos y con una empresa pequeña. De hecho, a ver, una empresa con 10 empleados, ir hacia una organización ágil tiene sentido en general cuando estamos hablando de una startup. Si no, si la empresa no tiene funcionamiento de startup, no tiene mucho sentido porque o sea, muchos de los elementos que subyacen debajo de la idea de la organización ágil están vinculados a la rapidez en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, en una organización, una compañía que tiene 10 personas, bueno, es que aquí no hay niveles de escalado, es que aquí en el día a día están todos en permanente contacto unos con otros, con lo cual no tiene mucho sentido ahí, o la empresa es ágil per se porque es capaz de ofrecer cambios rápidos en los productos y los servicios que ofrece, o no tiene mucha posibilidad de supervivencia si estamos hablando en un entorno de competencia muy cambiante. Si no, por supuesto, si es un entorno perfectamente estable, donde el producto o el servicio que venden está perfectamente delimitado y donde el campo de competencia no es agresivo, porque puede haber demarcaciones, pues no sé, territoriales o geográficas o no sé, o de segmento de clientes. En ese caso es que no tiene mucho sentido hablar de transformación ágil de la compañía. Vale. Porque tengo curiosidad por seguir con el ejemplo que tenías antes, con esa empresa de retail que comentabas. Sí. ¿Qué crees tú que pasó que originase que eso se diera un bajón en el entusiasmo inicial, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué es lo que hizo que ese entusiasmo se recondujese, o sea, que ese bajón se recondujese a una situación más normalizada? Bueno, ya te digo que
que lo que se logró fue, bueno, precisamente como en cada momento, en cada paso de la evolución de ese MVP, se iba haciendo un control bastante exhaustivo, digámoslo así, de una serie de indicadores que medían el éxito del producto en el mercado, en el ámbito reducido de mercado en el cual se estaba haciendo el testeo, ¿vale? Pues ahí era o fue relativamente fácil identificar el punto a partir del cual esa desilusión del producto se estaba haciendo continuada, porque otra cosa que tampoco tiene mucho sentido o que puede no tener sentido es decir, oye, a la primera desilusión, al primer cambio que introdujo en el mercado, si ese cambio ya no tiene éxito, automáticamente doy marcha atrás. Bueno, esto depende del sector y depende del producto y depende de esa concepción final que yo tenga del producto que quiero vender, puede tener sentido o no. Ahora, cuando ya encadenas 2 o 3 consecutivas, entonces sí es el momento de repensar si lo que estás haciendo está bien, si debes continuar por esa línea, o lo que tienes que hacer es posicionarte varios pasos hacia atrás, hacer ese testeo que estamos comentando para identificar en qué momento es en el que se produce la desviación frente a lo que teníamos en mente y reconducir la situación a partir de ese punto. Vale, perfecto. Pues, Alberto, no veo más preguntas por el chat. Sí que te agradecemos muchísimo tu tiempo y todo lo que has compartido con nosotros. Lo dicho, vamos a poner online la telco que ha habido hoy y junto con la presentación, si no te importa, incorporar esas referencias o cualquier otra que tú creas que sea interesante para los oyentes. Y bueno, pues que ya sabéis, los datos de Alberto están en la presentación y si no, a través de Tibiomate en cualquier momento los podemos dar acceso a él poniéndose en contacto. Y ahí tenéis también en el chat su LinkedIn para que si queréis contactarle y hacerlo, si os parece mejor ese método de contacto. Y Alberto, pues muchísimas gracias y seguimos aquí en la transformación digital. Estupendo. Trasladaros también que la próxima semana cambiamos de palo, cambiamos de tercio, volvemos a hablar de Next Generation Europe con Manuel Varela de No Consulting y que estáis invitados todos a los martes a las 10. Vuelvo a hacer otra vez la promoción del curso este de propuestas europeas para aquellos que también os interese conseguir dinero del Horizonte Europa y que sepáis esto. También lo voy a anunciar, estamos pensando, esto es un spoiler, en hacer esto también con temas en inglés, ¿vale? Con gente de fuera de España. Está funcionando también que nos estamos viniendo arriba. Pero bueno, ya os informaremos, ¿vale? Alberto, muchísimas gracias otra vez. Y a todos por participar y seguimos en contacto. Nos vemos el martes que viene. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.